La noche estaba cargada de un silencio espeso, como si el cielo contuviera la respiración. Jesús miró a Pedro con una calma que desarmaba. No alzó la voz, no dramatizó, no discutió, solo dijo la verdad. Antes de que el gallo cante, me negaras 3 veces. Pedro no lo aceptó. Su corazón ardía de lealtad. Su fe parecía indestructible. Juro que daría la vida, que nunca se apartaría, que no huiría, que no fallaría. En ese momento, Pedro no mentía, decía lo que creía de sí mismo. Aún no conocía la profundidad de su miedo. Jesús no respondió con reproche. Lo que dijo no fue una orden visible, sino una revelación interna. No le pidió negar, no le dijo que huyera, le mostró el espejo de su fragilidad. La advertencia quedó suspendida en el aire como una profecía suave, imposible de comprender hasta que fuera demasiado tarde. La orden que recibió Pedro antes de negar a Jesús no fue solo una frase, fue una ruta, fue una advertencia, fue el anuncio de una batalla interna. Jesús le estaba diciendo, esto va a pasar, y cuando pase, no te sorprendas de tu propia debilidad, porque esa debilidad no te va a destruir si aprendes lo que viene a enseñarte. Esa noche estaba cargada. La cena había terminado y el aire tenía una tensión rara, como si la casa fuera demasiado pequeña para el peso de lo que se acercaba. Jesús habló de traición, habló de dolor, habló de separación. Y en medio de esas palabras, miró a Pedro de una manera distinta, como quien mira a alguien que está a punto de enfrentarse a sí mismo. Y entonces vino otra orden, la que casi nadie conecta con la negación: Simón. Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escucha eso con cuidado, porque ahí Jesús no solo está diciendo que Pedro caerá, está diciendo que Pedro volverá y que cuando vuelva tendrá una tarea clara: confirmar, fortalecer, sostener a otros. Pedro recibió esa orden antes de negar a Jesús: volverás. Y cuando vuelvas, no te encierres en la culpa, no te rompas para siempre, no te escondas. Vuelve y usa tu historia para levantar a los demás. Eso es lo que Jesús estaba sembrando en Pedro antes del fracaso. Pero Pedro aún no lo entendía, porque cuando uno cree que nunca va a caer, no presta atención a las instrucciones para levantarse. Por eso Pedro responde con la misma fuerza de siempre: Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel y a la muerte. Y Jesús le responde con esa frase que se queda pegada en la memoria: Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy antes de que hayas negado 3 veces que me conoces. Después caminaron hacia el huerto. El lugar era oscuro, el suelo húmedo, el silencio pesado. Jesús se apartó y les pidió algo sencillo y a la vez imposible: velad conmigo, orad para no entrar en tentación. Esa era la orden del momento. No era una estrategia militar, no era un plan de fuga, era una disciplina del alma. Mantente despierto por dentro, aunque por fuera haya cansancio. Pedro intentó, pero se le cayeron los párpados. Se durmió y se despertó y se volvió a dormir. Y cada vez que cerraba los ojos, la noche avanzaba un poco más hacia el punto de no retorno. Jesús regresó y lo encontró dormido otra vez. Simón, duermes. No has podido velar ni una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa frase es otra orden escondida. Es como si Jesús dijera: Pedro, no confíes solo en lo que sientes ahora, porque lo que sientes ahora cambiará cuando aparezca el miedo. Y el miedo apareció con antorchas y pasos rápidos. Judas llegó y besó a Jesús como señal. Los soldados lo rodearon. El ruido cortó el silencio. ¿Cómo reaccionó Pedro? Como muchos reaccionan cuando sienten que van a perderlo todo. Saco la espada, golpeo Irio,
Quiso proteger a Jesús con fuerza humana. Y entonces Jesús da otra orden clara, tajante, directa: guarda tu espada, basta ya, y sana al herido. Pedro escucha esa orden y por dentro se le rompe algo, porque la orden lo obliga a detener su impulso más natural. Luchar, Jesús está diciendo: no me vas a defender como tú crees, no vas a ganar esto a golpes, no vas a controlar esta historia con tu mano. Eso descoloca a Pedro, porque Pedro quería ser el héroe visible, el que pelea, el que resiste, el que se mantiene firme. Pero Jesús le estaba enseñando que hay batallas donde la obediencia se ve como rendición, y para alguien como Pedro, eso es insoportable. Se llevaron a Jesús atado, y aquí viene la parte más humana. Pedro no se fue del todo, pero tampoco se quedó cerca. Lo siguió de lejos. Esa distancia dice mucho, porque es la distancia del corazón dividido, la distancia de quien ama, pero teme, la distancia de quien quiere estar, pero no quiere ser identificado. Llegaron al patio donde lo interrogaban. Había un fuego encendido y alrededor del fuego rostros desconocidos y miradas curiosas. Pedro se acercó para calentarse. Las llamas le calentaban las manos, pero no el interior, porque por dentro estaba helado. El frío del miedo, el frío de la incertidumbre, el frío de darse cuenta de que su valentía tenía límites. Entonces una criada lo vio y dijo: «Tú también estabas con él». Pedro sintió que el suelo se abría. Por un segundo vio dos caminos: el camino de la verdad y el camino de la supervivencia. La verdad significaba riesgo, la supervivencia significaba negar, y ahí es donde la profecía de Jesús se convierte en realidad. Pedro negó: «Mujer, no lo conozco». No dijo odio, no dijo desprecio, dijo miedo. Y esto es importante porque la negación de Pedro no nació de la falta de amor, nació del terror a lo que podía pasarle por ser cercano a Jesús. Pasaron minutos y otro lo vio y dijo: «Tú eres de ellos». Pedro negó otra vez: «Hombre, no lo soy». Y cada negación era como arrancarse una parte de sí mismo para mantenerse con vida, y aún así por dentro se iba muriendo, porque cada palabra lo alejaba más de la persona que juraba ser. Luego otro insistió: «Seguro que este estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro en ese momento ya no solo niega, se defiende, se altera, se desespera. Dice: «Hombre, no sé de qué hablas». Y en ese instante el gallo cantó. Ese canto fue como un golpe invisible, porque no fue solo un sonido, fue la confirmación de que Jesús tenía razón y de que Pedro se había equivocado sobre sí mismo. En ese segundo, Jesús se volvió y miró a Pedro. No fue una mirada de burla, no fue una mirada de «te lo dije», fue una mirada que atravesaba la mentira y llegaba directo al corazón. Pedro recordó la palabra que Jesús le había dicho, y ahí aparece la orden que muchas veces se olvida. Jesús ya le había dicho: «Una vez vuelto, confirma a tus hermanos». O sea, Pedro, tu negación no será tu final, tu llanto no será tu tumba, tu vergüenza no será tu identidad. Vas a volver y vas a usar esa vuelta para sostener a otros que también fallen. Pedro salió y lloró amargamente. No lloró como quien pierde una pelea, lloró como quien se descubre a sí mismo. Lloró porque entendió que su fuerza era más pequeña de lo que pensaba. Lloró porque la promesa que hizo con el pecho inflado se rompió con una pregunta de una desconocida. Lloró porque la verdad duele cuando uno se da cuenta de que no es tan firme como creía. Pero la historia no termina ahí, porque si la orden fuera solo «me negaras 3 veces», sería una historia de fracaso. Pero la orden completa incluía el regreso, incluía la restauración, incluía el futuro. Jesús no solo predijo la caída, Jesús preparó el camino de regreso.
Por eso después, cuando todo pasó y el silencio de la crucifixión se volvió un peso sobre todos, Pedro no solo cargó culpa, cargó también una semilla, una frase que no parecía tener sentido cuando se la dijeron, pero que ahora era la única luz en su oscuridad. Una vez vuelto, la orden que recibió Pedro antes de negar a Jesús fue doble. Fue advertencia y fue misión. Primero le dijeron lo que iba a pasar para que no se destruyera cuando ocurriera. Segundo, le dijeron lo que debía hacer después para que el dolor se convirtiera en propósito. Porque hay heridas que si no se transforman, se vuelven cadenas, pero si se transforman, se vuelven mensaje. Pedro se convirtió en alguien capaz de sostener a otros, justamente porque conoció el fondo de su propia debilidad. Un hombre que nunca cae, suele juzgar. Un hombre que cae y vuelve, aprende misericordia. Y cuando tiempo después, Pedro vuelve a encontrarse con Jesús resucitado en otra orilla, frente a otro fuego, Jesús no le recuerda el gallo con desprecio. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Como si con cada pregunta reconstruyera lo que Pedro había roto con cada negación. Y al final le da otra orden, apacienta mis ovejas. Eso significa que Jesús no canceló a Pedro por fallar, lo formó a través del fracaso. Y la primera instrucción que le dio aquella noche era el inicio de esa formación. Te vas a ver a ti mismo en tu peor momento, pero no te vas a quedar ahí. Así que si alguna vez te preguntas qué le ordenaron a Pedro antes de negar a Jesús, no te quedes solo con la frase del gallo. Escucha todo el mensaje. Jesús le dijo lo que sucedería sí, pero también le dijo lo que vendría. Después volverás, y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Porque el plan no era exhibir a Pedro, el plan era rescatarlo. El plan era que el hombre impulsivo que confiaba en su espada aprendiera a confiar en la gracia, y que el hombre que una noche negó por miedo, un día hablara con valentía sin volver a esconderse. La noche del gallo fue el derrumbe de un orgullo, pero también el nacimiento de una fe real. Una fe que ya no presume, una fe que no se sostiene en promesas perfectas, sino en un amor que restaura. Una fe que entiende que la verdad no es que Pedro nunca caería. La verdad es que aún cayendo no quedaría perdido. Y por eso esa orden sigue viva. Porque todos tenemos una noche donde creemos que somos más fuertes de lo que somos. Todos tenemos un patio, un fuego, una pregunta incómoda. Todos tenemos una decisión entre la verdad y el miedo, y muchos fallan. Pero la parte que cambia todo es esta. No solo te advierten de la caída, también te llaman al regreso. Y cuando vuelves, no vuelves para fingir que nada pasó. Vuelves para ser más humano, más humilde, más firme. Pedro negó a Jesús, sí, pero antes de negarlo, recibió una palabra que lo sostuvo después. Una palabra que decía, tu historia no termina en la negación. Tu historia empieza cuando vuelves, y cuando vuelvas, no te encierres en ti. Levanta a otros. Esa es la orden completa. Ese es el mensaje que ardía debajo del dolor. Esa es la razón por la que Pedro no quedó definido por una noche, sino por lo que hizo después. Porque el gallo cantó, pero Pedro volvió, y al volver se convirtió en roca, no por ser perfecto, sino por haber sido restaurado.